A nuestros amigos y hermanos en la fe que están en sintonía en esta tarde, le damos una muy cordial bienvenida a su programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Como siempre, al empezar quiero ofrecer los cursos Emaús, los cursos que usted puede estudiar en su casa, en su tiempo libre, y que solamente necesita la Biblia para estudiarlo. Son cursos que no tienen ningún tinte sectarista, sino solamente son doctrinales. Así usted puede sentirse con toda libertad para estudiarlo, ya que no hay insinuación de invitarle a ningún tipo de religión o a ninguna iglesia en particular, sino solamente que usted conozca a Cristo y Él le pueda salvar y le pueda dar vida eterna. Los cursos no tienen ninguna obligación usted de afiliarse a algo o de corresponder con algo, sino solamente son gratuitos, libres de todo compromiso. Usted puede adquirirlo llamando al teléfono del canal, escribiendo a la dirección que aparece en la casilla 9, correo de Lota, o al correo electrónico que también aparece en pantalla, o viniendo a Pedro Aguirre Cerda 189 los días miércoles, viernes y domingo a las 7 de la tarde. Así, ojalá usted tenga el interés de conocer lo que es la palabra de Dios y en profundidad, y ir conociendo también lo que Dios espera de todos nosotros los creyentes. Así, vamos a leer en la palabra de Dios en esta tarde. Si usted tiene una Biblia, por favor, tómela y lea conmigo, a fin de que se dé cuenta que lo que estoy yo leyendo es solamente la palabra de Dios y nada más que eso. Vamos a comenzar hoy día un estudio en la carta a la iglesia en Colosas. Así vamos a leer en Colosenses el capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo, amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades.
Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, el cual es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fuisteis hechos ministros, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Vamos a tomar un momento, como siempre, para orar, dando gracias a Dios por la lectura pública de su palabra, y pidiendo, por supuesto, que el Espíritu Santo sea quien hable, quien convenza, quien realmente llegue al corazón de nuestros amigos. Padre, una vez más, agradecidos por tu amor y por tu misericordia, queremos llegar hasta tu presencia para alabar y glorificar tu nombre, porque tú eres un Dios grande, un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de gracia. Te damos gracias porque tú no nos has pagado conforme a nuestros pecados, sino más bien en tu gracia nos has salvado, nos has liberado gratuitamente a través de la obra de Cristo, su muerte en la cruz. Gracias te damos porque también en este presente día nos has dado, hasta este momento, nos has dado salud, nos has dado vida y las cosas necesarias para la subsistencia física como también espiritual. Queremos dar gracias por cada persona, por cada amigo, por cada hermano que está en este momento en sintonía, y pedimos que tú le bendigas ricamente a cada uno, que ellos puedan llegar a conocer a tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, a recibirle y tenerle como su único Señor y Salvador de sus vidas. Queremos pedir especialmente por aquellas personas que llaman al programa, que tienen diferentes dificultades en su vida, algunos sin trabajo, otros enfermos, otros que se han alejado del Dios Santo, otros que están con problemas de alcoholismo, de drogadicción y otros problemas, para que en tu amor y misericordia les ayudes y ellos puedan salir victoriosos. Y sobre todas las cosas, que ellos puedan conocer a tu Hijo amado como su único y personal Salvador. También queremos rogar por la familia que está aquí en este canal, para que tú a ellos les bendigas, les guardes. Agradecemos porque, tal como lo pedimos, ellos fueron y volvieron sin ninguna mala novedad, y que ojalá ellos también puedan considerar esto, que
tu mano les ha protegido y les ha guardado por la oración de todo el pueblo de Dios en favor de ellos, que ellos puedan también acudir a Cristo y asegurar el futuro de su alma por toda la eternidad. Queremos ahora quedar a tus cuidados, agradecidos, esperando que el Espíritu Santo hable con poder y potencia a nuestros amigos y que la palabra tuya sea de mucho beneficio para cada uno de nosotros. Lo pedimos y agradecemos en el nombre del Señor Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, esta carta es escrita por Pablo el apóstol. Él escribe en uno de sus primeros encarcelamientos, escribe esta carta a los creyentes allí en Colosas. Y la razón de escribir la carta es porque en primer lugar él quería saludar a aquellos hermanos que él no conocía, porque esta iglesia no fue levantada por la predicación de Pablo, sino fue otro hermano que el Señor usó en aquella ocasión, que fue Epafrodito, el que llevó el Evangelio a esa región. Y gracias a que Dios usó a Epafrodito, allí en aquel lugar se levantó esta iglesia en Colosas. Así había pasado un tiempo y ya el diablo estaba queriendo ganar ventaja sobre algunos. Habían dificultades porque surgieron algunos falsos maestros que estaban causando división entre los creyentes allí. Estaban trayendo falsas enseñanzas, falsas doctrinas que Dios no había dejado establecida en su palabra. Así, esa es una de las razones por la que el apóstol Pablo escribe esta carta a estos creyentes allí en Colosas. Colosas era una ciudad de la provincia de Frigia, en la región en la actualidad conocemos como Asia Menor. Así se podría mirar en un mapa bíblico y allí se podría identificar. Esta ciudad estaba cerca de Hierápolis y Laodicea, ambas mencionadas en el capítulo 4, versículo 13. De hecho, estaba a 16 kilómetros al este de Laodicea y a 21 kilómetros al sudeste de Hierápolis. Estaba también situada a unos 160 kilómetros al este de Éfeso, en la embocadura de un paso en la cordillera Cardamia, una estrecha cañada de 20 kilómetros. Era un camino, un sendero militar. El nombre probablemente se relaciona con el término coloso, derivado de las caprichosas formas de formaciones de piedra caliza. Colosas estaba sobre el río Licos o Lobos, que como también se conoce, que corre hacia el este. Así era más o menos esa la ubicación geográfica de esta ciudad en donde el Señor levantó este testimonio muy valioso. Esta carta fue escrita más o menos por el año 60 después de Cristo y fue enviada a los creyentes allí por medio de Tíquico, un hermano que pertenecía a esta asamblea, a esta iglesia. Como en la mayoría de las cartas, Pablo aquí, como acostumbraba, él se presenta con su nombre, especialmente en este caso que hay una iglesia de la cual él no conoce a los creyentes, ni los creyentes tampoco le conocen a él. Así, Pablo, él se presenta como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y esta presentación de él es realmente muy clara para ellos, porque los apóstoles en aquel tiempo tenían algunos dones, algunas
capacidades especiales dadas por Dios a aquellos que Él eligió para que fuesen sus enviados, sus representantes que llevasen el Evangelio a través del mundo. Después del apóstol Pablo, que es el último de los apóstoles, ya no hay más apóstoles. No hay sucesión apostólica en la Biblia. Él es el último de los apóstoles, porque fueron comisionados directamente por el Señor Jesús. Los otros apóstoles fueron comisionados por el Señor durante su ministerio terrenal. Ellos fueron testigos del bautismo, del ministerio del Señor Jesús, de la muerte y resurrección de Cristo. Pablo, él tuvo el privilegio de ser comisionado por el Cristo resucitado y glorificado en una forma muy singular. Así, él es el último de los apóstoles. Este no es un título que le dé alguna categoría muy especial a las personas, porque lamentablemente el ego, la vanagloria, hace que tomemos a veces y asumamos títulos solamente para el lucimiento personal, solamente para el reconocimiento personal, y no para lo que realmente Dios instituyó a estos siervos suyos, que eran para que honrasen y glorificasen el nombre de Él, y a través de ellos instruir y dejar, por supuesto, establecidas iglesias, y también usarles como, en el caso de Pablo, de Pedro, de Juan, como escritores, como aquellos a quienes Dios Él sopló o inspiró para que escribiesen lo que Él quiso en la palabra suya, aquellas cosas que nosotros debemos conocer y por supuesto debemos obedecer, que pertenecen a la iglesia de Cristo, y no lo que es del Antiguo Testamento, que pertenece a Israel como nación, como pueblo terrenal de Dios. Así que Pablo es apóstol de Jesucristo, y él no es que se haya autonombrado, no es que él mismo haya decidido y haya dicho, bueno, yo voy a ser apóstol. No, fue la voluntad de Dios quien le designó a través del Señor Jesucristo para que él fuese apóstol, para que él fuese el siervo suyo que iba a llevar el Evangelio primero a las ovejas perdidas de Israel, y luego a los gentiles, aquellos que no pertenecemos al pueblo de Israel, que estábamos ajenos a todos los pactos y promesas de parte de Dios. Así, Pablo es apóstol por la voluntad y por el designio de Dios y del Señor Jesucristo. Esto es muy importante, porque aquí no hay intervención humana alguna. No hay hombres que le dijeran a Pablo, tú vas a ser apóstol. No, fue Dios, y a través de su Hijo amado, el Señor Jesús. Pablo está en ese momento acompañado del hermano Timoteo, un joven siervo de Dios que sirvió con él como de hijo a padre, como leíamos en la carta a los Filipenses, un hombre realmente que tenía características muy buenas, porque él era uno que se interesaba sinceramente por el pueblo de Dios, por los hijos de Dios. Él dejaba primero de lado lo suyo propio y ponía en primer lugar las necesidades y las cosas que necesitaban aquellos que habían nacido en la familia de Dios. Estos creyentes, estas personas salvadas por Cristo, porque la iglesia está compuesta y es compuesta por personas que primero recibieron la palabra de Dios, escucharon el Evangelio, se dieron cuenta que en su condición en la que estaban destituidos de la gloria de Dios,
que su pecado les estaba llevando a la condenación eterna. Y también reconocieron que ellos a sí mismos no se podían salvar, que no había mérito alguno en ellos que Dios pudiera considerar para su salvación. Estaban totalmente perdidos, totalmente sin ninguna esperanza, sin Dios y sin salvación. Entonces ellos escucharon el mensaje del Evangelio, la buena noticia, en que Dios les llamaba a través del Señor Jesucristo, diciéndole que vinieran a Él, en la condición en que ellos estaban, que vinieran así trabajados y cargados, porque Él les iba a dar descanso, porque la salvación es una obra enteramente de parte de Dios. Ellos lo que tenían que poner era su fe solamente en el Señor Jesucristo, apropiarse de la muerte de Cristo en la cruz, reconocer que cuando Cristo estaba pendiendo allí entre el cielo y la tierra sobre aquel madero, Dios tomó el pecado de ellos y los cargó en el cuerpo de Cristo sobre el madero. Y Dios juzgó allí el pecado, y a su Hijo, al Señor Jesucristo, Él le trató como pecado. ¿Para qué? Para que aquellos pecadores que estaban confiando y confían en Él, fuesen hechos justicia de Dios en Él. Qué maravilloso mensaje ellos recibieron, y ellos lo creyeron, ellos lo aceptaron, ellos creyeron en Cristo y pasaron de ser enemigos de Dios por estar destituidos de su gloria, pasaron a ser hechos hijos de Dios, vale decir, fueron recibidos a la familia de Dios. Antes no eran hijos, porque solamente a aquellos que creen en su nombre, a los que le recibieron, a ellos les dio el poder, la potestad, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Así, esta es la nueva condición de estos creyentes, de estas personas que componían la iglesia allí en Colosas. Ellos eran santos, y aquí la palabra santo tiene que ver con que habían sido separados por Dios de las prácticas mundanas, separados para Dios. En la Biblia no tiene que ver con aquellos que llevan una aureola sobre la cabeza o que los hombres le consideren de esa forma. Aquí es Dios el que llama santos, separados, santificados para servir a su Señor. Esta es la posición de estos creyentes santos. Y además de esto, eran fieles. Eran fieles porque el Espíritu Santo moraba en ellos, y es el Espíritu Santo el que produce el querer como el hacer por la santa voluntad de Dios en el creyente. Eran fieles hermanos, y su posición espiritual era en Cristo. Geográficamente ellos estaban allí en Colosas, pero espiritualmente su posición era que ellos estaban en Cristo. Así, estos hermanos que estaban en Cristo, ellos tenían una posición y tienen una posición muy especial, como todos nosotros los creyentes en Dios y en el Señor Jesucristo. El estar en Cristo significa que Dios ya no nos ve a nosotros, sino nos ve en su Hijo. Esto es parecido a lo que tenemos en la carta a los Efesios, donde allí el escritor Pablo nos ve sentados ya en lugares celestiales con Cristo Jesús. Allí nos ve con Cristo.
En esta carta se ve al creyente en Cristo. Así, estos fieles hermanos que vivían en Colosa, ellos espiritualmente estaban en Cristo. El saludo que es muy conocido y común de Pablo para los santos es gracia y paz. Gracia y paz. Y obviamente, en primer lugar está la gracia. Porque si la gracia de Dios no actúa en perdón, en salvación, entonces no puede haber paz. No hay paz. No conocieron caminos de paz, dice la palabra de Dios. No tienen paz en sus corazones. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen paz? Porque el juicio de la ira de Dios está pendiendo sobre ellos. Pero gracias a Dios, estos creyentes habían sido favorecidos y disfrutaban de la gracia de Dios. ¿Qué significa la palabra gracia? La palabra gracia significa favor inmerecido. Y Dios, a estas personas que un día llegaron ante Él pidiendo perdón y que merecían por sus pecados la condenación eterna, Dios en su gracia, al ver los corazones contritos y humillados de ellos, Dios les dio la salvación. Les regaló la salvación, porque la salvación es de un precio muy grande y nadie puede conseguirla por sus propios méritos. Nadie, absolutamente nadie. Porque costó la vida de el unigénito Hijo de Dios. Ese es el precio de la salvación de todo creyente en Cristo. La vida del Hijo de Dios, porque de tal manera Dios amó a este mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, esto incluye a todo aquel, no importa quién sea, no importa lo que haya hecho, no importa la vida que haya llevado o que esté llevando, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la gracia de Dios. Así, en primer lugar, es la gracia de Dios la que actúa, porque justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Si primero no actuó la gracia, entonces no hay paz. Aquí, amigo mío, no estamos hablando de personas religiosas, no estamos hablando de evangélicos, católicos o la religión que usted quiera nombrar, no. Estamos hablando de el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio que anuncia el perdón de pecados, la vida eterna para todos aquellos seres humanos que están sin Dios en este mundo. Esto es el evangelio, esto es la salvación, esto es la gracia de Dios actuando, quien al pecador que merece la condenación eterna por su pecado, Dios le regala la salvación a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Entonces, habiendo actuado la gracia, ellos tenían paz en sus corazones. Esta era la forma de saludo de los griegos y de los judíos, y ellos saludaban de esta forma, tanto cuando se encontraban como cuando se despedían. Pero esto es un saludo muy característico del apóstol Pablo para los creyentes en Cristo, quienes han sido ya participantes de la gracia y de la paz, pero que también necesitan esta gracia para la vida diaria y esta paz para el diario vivir, para la convivencia
tanto entre los hermanos como también entre las personas con quienes se rodean. Y esta paz sea a vosotros, y la fuente de donde emana esta paz y esta gracia son de Dios Padre y de el Señor Jesucristo. Y es interesante que aquí el apóstol Pablo se incluye y dice de Dios nuestro Padre. Nuestro Padre. Dios es el Padre de todos aquellos que han nacido de nuevo, de todos aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador personal, de todos aquellos en quienes ha venido a morar en sus cuerpos el Espíritu Santo, que es el sello de Dios hasta el día en que seamos arrebatados por Cristo con cuerpos transformados, llevados hasta su presencia. Así, esta fuente de la paz y de la gracia es Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, aquel que es el Dios hombre, aquel que vino desde el cielo dejando aquellas glorias que tenía con el Padre desde antes de la fundación del mundo, para tomar cuerpo humano y de esta manera ser la víctima inocente, quien ofrendó su vida en rescate por cada uno de aquellos que hemos creído en esta obra expiatoria. El apóstol dice que él está siempre orando por los creyentes allí en Colosas. Él no les conocía, pero él ora por todos ellos, porque para él no había acepción de personas, él no discriminaba a nadie, él amaba a todos sus hermanos, ya fuera que les conociera o no les conociera, siendo parte de la familia de Dios, siendo integrantes del cuerpo de Cristo, él les amaba profundamente y siempre estaba dando gracias por aquellas cosas que eran positivas, por aquellas cosas que eran buenas y que se estaban viendo en las vidas de los creyentes, y por supuesto él estaba orando para que aquellas cosas también no solamente permanecieran en ellos, sino que el Señor cada vez más se fuera viendo a través de sus personas y que ellos fueran desapareciendo, sino solamente viendo al Cristo en cada uno de sus hijos. Orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es tanto el Dios del Señor Jesucristo como también es el Padre, porque el Señor Jesús, Él en su persona, Él reunió las dos naturalezas, la humana y la divina. Así, humanamente, Dios es el Dios del Señor Jesucristo y es Padre porque Él es su Hijo amado que envió al mundo para redimir a todos aquellos que estaban y están en la condenación eterna. Vamos a escuchar un himno y enseguida vamos a continuar con el análisis de este primer capítulo. Certeza soy de Jesús, hecho heredero de eterna salud. Su sangre viva mi gran mirar me
El apóstol había escuchado hablar de la fe de los creyentes allí en Colosas. Y esto es muy importante porque hoy día, en primer lugar, se menciona y se proclaman mucho las buenas acciones, las buenas obras, pero ¿y qué de la fe? ¿Cuánta fe tenemos en el Señor Jesús? ¿Cuál es la firmeza de la fe del creyente? Estos creyentes allí en Colosas primero se destacaban por la fe en el Señor Jesucristo o en Cristo Jesús. Aquí hay un juego en el nombre. Primero se menciona la parte divina y luego la parte humana. Cristo tiene que ver con el Mesías, con el enviado. Y Jesús es el nombre humano que le fue puesto por Dios a través del ángel Gabriel, quien dijo que su nombre sería Jesús porque él salvaría a su pueblo de su pecado. Así son este nombre compuesto, une las dos naturalezas, la divina y la humana. Y estos creyentes en Colosas, quienes estaban sufriendo los ataques del enemigo por los gnósticos, quienes estaban negando la verdad de la deidad del Señor Jesús, como hoy día lo hacen muchas religiones, quienes enseñan y anuncian que el Señor Jesús solamente es un mero hombre. Incluso algunos llegaban a decir en aquel tiempo que Cristo abandonó a Jesús allí estando en el huerto de Getsemaní. Entonces, el que murió solamente es un hombre y no el Hijo de Dios. Con ello, lo que pretende el diablo, usando a esta gente, es quitar el valor de la obra expiatoria, es quitar la eficacia de la obra de salvación, el poder de Dios para salvar a todos los pecadores, a todos los que quieran venir a Él, buscando la salvación y el perdón de sus pecados. Así la fe de estos hermanos allí en Colosas se destaca y es destacada por el apóstol Pablo. Como he mencionado antes, él no les conocía, pero sí había escuchado de la fe que ellos tenían en Cristo Jesús y del amor que tenían a todos los santos. Este es un amor fileo, Filadelfia, un amor especial que une al pueblo de Dios. Y ellos, por supuesto, allí en Colosas lo mostraban y ellos realmente tenían amor para con cada uno de los hijos de Dios. Y fíjese cómo Dios aquí destaca a todos los creyentes y a todos los creyentes le llama santos, aún pese a su condición. A veces vemos que algunos no somos tan santos como en realidad debiéramos serlo, pero Dios los menciona y los nombra de esta forma porque tiene que ver con la separación de las prácticas del mundo para servir, para buscar al Dios eterno y al Señor Jesús. El amor surge a veces en el mundo de intereses creados, de recibir alguna cosa en compensación. En cambio, en los creyentes, y especialmente en aquel tiempo, el amor era un amor incondicional para los hijos de Dios, ya que muchos de ellos no tenían nada con qué recompensar. Incluso más, algunos de estos creyentes llegaban a la prisión o les quitaban la vida a causa del testimonio por Cristo. Así la identificación con el pueblo de Dios también llevaba algunas consecuencias, como por supuesto en los tiempos actuales en que el diablo está usando a los gobernantes para tergiversar y para hacer leyes que están hundiendo al país y a las personas en la inmoralidad, y que lamentable, por
solamente por el amor al poder, por el amor a lo que provee el poder, el dinero y otras cosas, para no perder la popularidad, hacen todas estas cosas. Siempre el diablo, siempre ha estado apresto para querer destruir la obra de Dios, como entonces lo es también ahora. Así, ellos tenían este amor por todos los creyentes donde quisiera que ellos estuvieran. Ellos les amaban, estaban orando por ellos y estaban también, por supuesto, mostrando este amor a través de las ayudas y de todas aquellas cosas que podían ser necesarias para el sostén, el mantenimiento de aquellos que tenían necesidades. Y este amor era causado por la esperanza que os está guardada en los cielos. Y esta esperanza, como lo menciona en el versículo 27, tiene que ver con Cristo. Esta esperanza es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y esta es la esperanza que para ellos estaba guardada en los cielos. Ciertamente, para los creyentes en Cristo hay maravillosas y grandes promesas hechas por Dios y que son fieles y son verdaderas, que sabemos nosotros vamos a través del amado Hijo de Dios a disfrutar por toda la eternidad. Son promesas ciertísimas, son realidades que obviamente se creen y se esperan por la fe. Así como dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, donde vemos allí que la fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven. Porque Dios, a través de la fe, Él puede traer el futuro al presente para que nosotros podamos darnos cuenta que esas promesas son fieles y son verdaderas. Y la primera promesa que tenemos tiene que ver con el regreso de Cristo por su iglesia. Él viene a buscar su iglesia para llevarnos a disfrutar de la gloria suya por toda la eternidad. Así, a causa de la esperanza que es Cristo, los creyentes, por supuesto, ellos mostraban y tenían gran amor por sus hermanos allí, tanto en Colosas como en otros lugares. Cristo es la esperanza que está guardada en los cielos. Además de eso, tenemos las promesas de Cristo, que Él nos fue a preparar lugar para cada uno de los suyos, para que donde Él está, nosotros también estemos en un día no muy lejano, estemos allí. Él fue a preparar lugar. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté vosotros también estéis, para que veamos su gloria y disfrutemos de esa gloria suya por toda la eternidad. También tenemos las promesas de que en el cielo nos esperan premios, galardones, como dice el apóstol Pedro, que hay una herencia preparada para cada creyente allí en el cielo. Y esta herencia es incorruptible, es inmarcesible y que está reservada para cada uno. Para decir, es una herencia que nadie la va a poder arrebatar, que no se va a echar a perder, que no se va a marchitar. Son realidades espirituales para cada hijo de Dios, cada creyente en Cristo. La gente hoy día se aferra a las cosas terrenales y quiere disfrutar y quiere inventar nuevas cosas para el goce de la carne, del cuerpo.
y esas cosas les están alejando y les están llevando más y más a la condenación eterna. En cambio, las cosas espirituales son los tesoros que nosotros nos hacemos en el cielo, allí donde está el Señor Jesús, a quien esperamos, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a Cristo. Así dice él que la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera de el Evangelio. El Señor Jesús, cuando ora allí en Juan, el Evangelio según Juan, el Señor ora a su Padre por los creyentes, por aquellos que van a quedar, en vista de que Él va a regresar al cielo, y Él dice: santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Sí, la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es ciertísima. Nadie, ninguna persona debiera dudar de la palabra del Dios de los cielos. Y esta palabra y estos conocimientos han llegado al oído de los creyentes a través del anuncio de esta buena noticia que se llama el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de parte de Dios. Ellos lo habían escuchado, había llegado hasta ellos, así como está llegando a todo el mundo, dice el apóstol. Y cuando ellos escucharon esta buena nueva, cuando ellos supieron que Dios había enviado a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo a través de Él, porque Dios no envió a su Hijo amado al mundo para condenar a las personas que vivimos en el mundo, sino para que las personas que vivimos en el mundo seamos salvas. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha querido creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así, estas noticias habían llegado hasta las personas allí en Colosas, y ellos, por supuesto, habían creído, se habían apropiado de esta verdad. Y esta verdad, por supuesto, estaba siendo muy fructífera, estaba llevando fruto y crece también, dice, en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Vale decir, desde el día en que ellos habían sido salvados, liberados del juicio de Dios por el pecado a través de la gracia de Dios. Desde ese día ellos habían aprendido de Epafras o Epafrodito, porque este es la misma persona. Aquí está en diminutivo. Habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, que como elogia el apóstol Pablo a este siervo de Dios en el Evangelio, en el servicio para el Señor. No hay lugar para la envidia, para los celos, sino hay lugar para apoyar, para ayudar y para reconocer a otros siervos de Dios como siervos importantes en el trabajo, en la obra de evangelística. Y es tanto así que el apóstol Pablo aquí lo llama nuestro consiervo amado. Vale decir, él está diciendo, él es un hermano igual que yo, igual que nosotros. Él es un siervo de Dios, es un hombre que trabaja para el Señor, y nosotros le amamos porque él hace la misma obra que nosotros realizamos. Aquí no hay egoísmo, no hay
ningún atisbo de envidia o de otras cosas raras, sino más bien de mucho amor en el servicio para con el Señor. Y él, dice, es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Esta palabra ministro tiene que ver con que él era un gran siervo de Dios. La palabra ministro tiene también una connotación que, si nosotros buscamos los términos que se derivan de esta palabra, vamos a encontrar que es también esclavo de Jesucristo, aquel que está cumpliendo a cabalidad todas las demandas y todas las ordenanzas de parte de el que es su Señor, que es su amo. Y este amo es Cristo. Así este hermano era un fiel ministro de Cristo para los creyentes allí en Colosas. Dice, ¿quién también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu? Así, este hermano había dado noticias. A través de él había el apóstol Pablo conocido la situación de los creyentes en Colosas. Y él también había hablado muy bien de los creyentes de esta iglesia. Por lo cual, también nosotros desde el día que oímos, ¿qué cosa? La fe de los creyentes allí en Colosas, como hemos visto. La fe a causa de la esperanza, el amor de los creyentes allí en Colosas y el crecimiento espiritual de los creyentes allí en Colosas, porque ellos estaban aprendiendo de la palabra de Dios y creciendo en ese conocimiento. No se habían quedado estancados allí, sino ellos iban avanzando en conocer cada día mejor a aquel que había muerto por ellos en la cruz, al Señor Jesús, y conocer también lo que el Señor deseaba de ellos. ¿Y cuál era la actitud de Pablo y de Timoteo? Desde el día que ellos escucharon estas nuevas, ellos no cesaron de orar por los creyentes en Colosas y de pedir, en primer lugar, que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No estaba interesado el apóstol Pablo, y de seguro que los creyentes allí tampoco, en orar por el enriquecimiento de ellos, el que tuvieran más dinero, el que tuvieran más posiciones económicas, más cosas acá en la tierra, ¿no? Lo que ellos realmente necesitaban era el conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y esto ellos, por supuesto, lo iban a lograr a través del estudio, de la meditación y la oración. El estudio de la palabra de Dios, la meditación de la palabra de Dios y la oración, que es la forma en que los creyentes en Cristo podemos hablar a nuestro Padre, podemos expresarle nuestras gracias, nuestras gratitudes, y también podemos pedir por nuestras necesidades espirituales a Él, aun cuando Él conoce todo lo que nosotros necesitamos cada día. Tú, amigo mío, ¿qué es lo que más necesitas en este momento? Tal vez estés enfermo y me podría decir, yo necesito salud. Sí, está bien, pero ¿y qué de tu alma? Porque tú a lo mejor con enfermedades podrías pasar a la eternidad y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero también así con un cuerpo sano podrías ir a la condenación eterna. Así la primera necesidad tuya no es la salud, sino la salud espiritual. La salud física, si Dios así lo quiere, podrá venir luego. Pero la salud espiritual es la primera necesidad, tu primera urgencia.
lo que más tú necesitas en este momento. Las demás cosas, como nos dice la palabra de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque las demás cosas vendrán por añadidura. Así te invitamos a que vengas a Cristo, a que le recibas como tu Salvador personal, a que le pidas a Él que Él perdone tus pecados, te dé la salvación eterna de tu alma a través de la muerte de Cristo en la cruz. Vamos a escuchar otro himno antes de cerrar el programa. Dios le envió, se llama Cristo, Él vino a amar y a perdonar, su vida dio para salvarnos.
Muy bien, al terminar el programa queremos agradecer su sintonía. Le invitamos, si no tiene dónde congregarse, que nos acompañe aquí en Pedro de Reserva 189 los días miércoles, viernes o domingo a las 19 horas. Las reuniones son cortitas, no hay ningún problema. Así será muy bienvenido a cualquiera de estas reuniones que usted quiera asistir. El día domingo también tenemos escuela dominical para niños, jóvenes y adultos a las 11:30 de la mañana. Diciendo esto, deseo que tenga un hermoso fin de semana, que Dios le bendiga y que ojalá usted pueda entender el mensaje de salvación y que pueda obedecer el Evangelio. Sublime gracia del Señor, pecador salvador.